interdisciplinar y multidisciplinar. Por eso les estoy diciendo, este enfoque, que es el que les voy a comentar ahorita, de naturaleza hermenéutica, nos sirve mucho más. ¿Por qué? Porque en última instancia es una tabla de salvación, porque no nos quedamos en el horizonte del gusto teórico, sino nos quedamos en el terreno de, en el marco del círculo hermenéutico, tener un horizonte de validación en la realidad para lo que tú estás queriendo decir. Entonces, en ese sentido, ese problema está muy latente, ¿no? Como lo decía anteriormente, hay una pervivencia de la escuela de los glosadores. Nuestros estudiantes, por la formación que les hemos dado, aman hacer comentarios, aman hacer inferencias, citan autores, pero básicamente como coadyuvantes del ejercicio lógico-inferencial, ¿sí? Y terminamos en América Latina, desafortunadamente, con investigaciones mayoritariamente ingenuas, irrelevantes o repetitivas. A uno del profesor, y creo que el maestro Bujosa le toca decir, no, ese tema ya está muy trabajado, eso ya lo han hecho muchas veces, coge más bien por aquí, ¿sí? Pero el estudiante fundamentalmente está imbuido en ese horizonte de lo que quiere hacer es ese ejercicio de comparación de normas, esa aplicación de una teoría de un autor a este caso, ese tipo de cosas. Vamos a explorar esta categoría, o en el peor de los casos, es decir, vamos a hacer un estudio cuantitativo que demuestre que esta norma fue eficaz o no fue eficaz, etc. Entonces, hasta aquí la primera parte que yo quería contarles. La segunda parte que quiero contarles es qué es lo que hemos querido hacer cuando hemos propuesto cursos de formación investigativa para doctores en Derecho, que es lo que hemos hecho por más de una década en el contexto latinoamericano, para recoger la herencia del pensamiento español, de estos maestros a quienes tanto le debemos, y cómo hemos entendido a través de la hermenéutica del siglo XX que hay un camino hermenéutico que nos permita una renovación de la investigación jurídica de cara a la superación de estos problemas. Entonces, si hacemos una pausa de unos 10 minuticos, no sé si por aquí se puede tomar un café cerquita, 15 minuticos, como sea, o ustedes debaten, no salimos, ustedes contradicen, complementan, aclaran, o si quieren, sigo de una vez. Seguimos. Sigamos. Yo me tengo que ir ya. Nos honra mucho su presencia, profesora. No la he presentado como es debido. Ella es la directora del departamento que integra, ella es profesora de Historia del Derecho y además muy prestigiosa desde el punto de vista que a mí me encanta, que es el tema de la historia del derecho procesal. Pero integra, además de Historia del Derecho, el de Filosofía del Derecho, Moral y Jurídica, ¿no? Filosofía política. Política, moral y jurídica, y del derecho. Sobre la propuesta que hace, yo lamento mucho, me tengo que ir, me encantaría seguir, porque además me parece que lo más interesante de todo puede ser el debate, ¿no? y el cambio de impresiones, pero me he sentido muy honrado por su forzosamente presencia. tengo que marcharme. Muchas Lo gracias. único que me gustaría hacer simplemente una reflexión, y es que en todo lo que nos ha estado exponiendo hasta ahora y demás, parece que trata a América Latina como un todo uniforme, ¿no? Cuando usted mismo insiste en la importancia de al reflexionar sobre el derecho y el trabajo del jurista en sentido amplio, del que piensa sobre el derecho y sobre lo que tiene que hacer el derecho y sobre el papel social del derecho, la importancia de la atención al contexto, a esa realidad, a ese espacio y ese tiempo y demás. Y todo el tiempo nos ha estado hablando de una América Latina, además América Latina, AL, como si fuera un todo compacto y uniforme y demás. Es que es lo mismo el Chile de Pinochet, se reflexionaba, se hacía lo mismo que el Chile de Allende, o la Colombia, o Venezuela, o lo que se esté haciendo en Brasil en este momento. Digamos, eso, o sea, tan aislados están los filósofos de su contexto.
Esa es la Sí, impresión que me ha dado, o sea, sí, un poco sí. de contradicción entre lo que nos está planteando Sí. y la forma en que nos lo está planteando, Sí, ¿no? sí, En lo que usted nos quiere transmitir con su discurso, sí. pero la forma como plantea el discurso, no sé si eso es Sí, por sí, sí. necesidades docentes Sí, o por un planteamiento mira, a más ver, le cuento. Lamento no poder extenderme más en esto y entrar No, ya perfecto. en concreto Sí, no. en algunos aspectos de lo que nos ha dicho. Sí, no. Claro, o sea, partir, que me parece muy bonito, de estos 4 filósofos y al final volver a ellos, ¿no? Como volver a retomar la estela también. O sea, ha hablado de que, bueno, se fueron a México, el primero, Gao, también porque se fue, ¿no? Entonces, la propia biografía, el por qué se tuvo que ir de España, eso no influyó también en su pensamiento, ¿no? Entonces, si eso influye, ¿cómo es que se puede hacer ese planteamiento tan abstracto que nos ha hecho? Le voy a contar un poco la historia de lo que yo pretendía y la historia de lo que pudimos hacer, ¿no? Inicialmente yo le había pasado al doctor Bujosa un programa que era básicamente de 16 horas, ¿no? Ya. Y en esas 16 horas le decía, mira, esto es lo que yo hago en un curso mínimo sobre esta asignatura, entonces en esas 16 horas yo planteo esto y esto y esto. Desafortunadamente, bueno, es la estructura de lo que se podía hacer, solamente pudimos hacer este ratico de reflexión, entonces yo le dije, mira, en un par de horas yo puedo hacer una supersíntesis de las 16 horas y tratar de compactar un poco las 16 en un par de horas y mostrar como los grandes rasgos de lo que yo he querido hacer y de lo que yo suelo hacer, entonces, pero es eso. Ahora bien, comprendo su observación, doctora, y me parece muy válida. Sin embargo, yo diría, obviamente hay unos matices enormes, en un mismo país hay matices, hay escuelas, en tribunales, de ciudades, pero bueno, no pudiéramos hacer ese trabajo tan juiciosamente como hubiéramos querido. Pero en términos generales, si uno hace una revisión, por ejemplo, de las jurisprudencias, uno sí pudiera encontrar como esos 4 grandes referentes: el referente justnaturalista, el referente positivista, el referente decisionista, el referente neoliberal. Uno sí pudiera decir, de México hasta la Argentina, pasando por el Caribe, ¿no? Entonces uno dijera, hay énfasis, hay momentos, ese tipo de cosas que no podemos hacer la necesaria filigrana como es menester y como hubiésemos querido, ¿no? Entre otras cosas porque pues habría que referirnos mucho más a contextos mucho más concretos, ¿no? Pero como un pantallazo, básicamente mirando un poco lo que hemos pretendido hacer en la investigación jurídica. Por ejemplo, cuando va uno a dictar cursos de investigación jurídica a Brasil, a Bolivia, a Argentina, en Chile, Colombia, he tenido mucho más tiempo y espacio, en Centroamérica, uno dijera con matices, con énfasis, pero uno encuentra más o menos la misma situación, uno encuentra como los grandes imaginarios colectivos, hablando en términos junguianos, en los estudiantes, ¿no? Creo que siempre está muy presente la identificación del derecho con la norma, hay una persistencia. Debe ser culpa de nosotros los que intentamos enseñar filosofía del derecho. Hay una reticencia en los estudiantes a querer incorporar todo un debate filosófico detrás de sus investigaciones. Hay una marcada inclinación a querer seguir reflexionando sobre instituciones, sobre normas, o sobre autores que pudieran ser más convenientes. Lo encuentra uno más o menos en términos generales, doctor. Reflexión, por lo que dice, muy ligada a la letra, ¿no? Muy superficial, ¿no? Sin analizar las causas y los factores y la influencia y el peso del contexto. Y otra pregunta, ¿no hay influencia de la cultura anglosajona, de la cultura jurídica? Sí, Que ahí, desde luego, iría por otros derroteros muy distintos. Cuando hacemos cuando vamos al conflicto de interpretaciones, vemos aquí que está toda la perspectiva anglosajona, ¿sí?
básicamente el imperativismo, ¿no? Entonces el funcionalismo, el derecho analítico, ¿no? Que también tienen un papel dentro del horizonte, bueno, y el neoliberalismo también, ¿no? Entonces lo que intentamos un poco es, como invitación a esa categoría hermenéutica que es el conflicto de interpretaciones, le intentamos invitarlos a que reconozcan los paradigmas en los cuales se ha construido el derecho, que obviamente hay una influencia anglosajona, ¿no? Entonces, lo que diré a continuación un poco es cómo intentamos solventar esto. Bueno, entender un poquitico que el derecho se construye sobre paradigmas y que esos paradigmas tienen una diferenciación y que hay que pensarlos históricamente, pero que en última instancia el derecho desde siempre ha involucrado un conflicto de interpretaciones y que una buena tesis doctoral para América Latina frente a los problemas no puede abstraerse de plantear un conflicto de interpretaciones, ¿no? Y intentamos decirles a propósito, me alegra que usted trabaje esa línea. No, yo no la trabajo, yo soy historiadora. Que mencionaba ahorita la filosofía moral y política. Intentamos decirles que estos señores que están de este lado, Rawls, Habermas, todos los comentaristas, multiculturalistas, Dworkin, intentan en su pensamiento involucrar elementos éticos, elementos políticos. Entonces, diríamos que estos paradigmas que hipotéticamente los llamamos prehermenéuticos se diferencian de los otros porque los otros ya están involucrando un diálogo mucho más político, ético, interdisciplinar. Por eso, cuando uno va a estudiar filosofía política, pues estudia a Rawls, a Habermas, a Dworkin, a toda esta gente, pero si va a estudiar ética también, los estudia los mismos.